Para mí José Eduardo es transformación. Rectitud. Amigo. Entrega. Tolerancia. Y soñador. Vea, yo sobre todo como andino trato de identificarme con Andes o trato de, digamos, de conservar identidad. Es decir, yo le estoy diciendo a la gente a través de mi pintura que hay que pensar en este pueblo, que hay que cuidarlo. Donde José estaba se sentía inmediatamente que había llegado el color. José tenía esa capacidad de cambio. Y él siempre miró hacia la trascendencia. Él era el regalo más grande que el Señor me dio, que me puso en mi camino. Él era una gran compañía para mí, un apoyo incondicional. Ese era José Eduardo, un gran hombre. Fue, aparte de maestro, fue un excelente amigo. Era una persona que siempre estaba ahí cuando usted lo necesitaba, no solamente para trabajos artísticos, sino personal. Como amigo fue excelente, tuve una experiencia maravillosa con él. Estuvo siempre en mis momentos buenos y malos. José Eduardo era una persona que siempre tenía tiempo para todo. Yo no sé a él cómo le alcanzaba, porque siempre, en lo que usted lo necesitara, en lo que lo llamara, siempre él estaba ahí. Era una persona inquieta, alegre, demasiado alegre. Eso recuerdo mucho de él en los encuentros que hacíamos. Esa parte humana que manejaba José Eduardo, la entrega que él hacía en sus clases, la forma, el trato humano y cariñoso y respetuoso que le daban a todos los alumnos, lo llenó de una aureola de simpatía que en todo momento irradiaba él, ya no solo en las clases de pintura, sino en su vida cotidiana. Uno se encontraba con José Eduardo en la calle y era el mismo maestro al que conocía en sus clases o cuando estaban en sus momentos de bohemia, de tertulia. Pues lo que más extraño es a él, porque no solo es esa parte de maestro y profesor que nos daba las clases, es el amigo que siempre incondicional que estaba ahí, porque no sé, nosotros llegamos a tener a José pasó de ser nuestro maestro a ser nuestra familia. Y José era ese amigo que siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos, en los momentos buenos y malos, él siempre estuvo ahí. Entonces extraña a esa gran persona. El arte tiene que ver con las humanidades, definitivamente. Si no hay humanismo, no hay un artista. Empezando porque es lo que se siente, lo que yo puedo plasmar una obra muy bonita, pero si yo la hice con rabia por ganarme 2 pesos, eso no vale la pena. Vale la pena cuando yo le entrego toda mi obra, cuando está mi alma ahí, mi espíritu. El artista es un personaje que anda buscando la perfección, aún sabiendo que no la puede lograr. Llegar a la galería, lo primero que encontré fue la obra de él. En ese momento yo lo veía él por todas partes. Fue muy doloroso porque es que para nosotros José era muy importante y lo sigue siendo. Entonces ya ahora como con más calma, porque uno entiende que él está en mejor vida y donde Dios quiso que estuviera. Ya uno se enseña a ver los cuadros, las pinturas de él en todo el pueblo y es como si estuviera esa esencia de él por todo el pueblo, la alegría, toda esa energía que él transmitía. Esta apertura artística que se hizo en el municipio ha sido muy importante y la gente la ha recibido con
con muchas ganas, y Andes Pinta entró al corazón del pueblo andino. Pues esta última, yo digo que ese es el regalo que él me dejó, porque la luna, como te decía yo ahora, a nosotros nos encantaba mirar la luna, y nos alegraba saber que él estaba viendo la misma luna, y entonces él me la regalaba y yo se la regalaba. Entonces él me llamaba: estoy por aquí en la cuchilla viendo la luna, ¿cómo está de linda? ¿Cómo está de brillante? ¿La estás viendo? Y yo: sí, te la regalo. O viceversa: había por ahí una luna tan linda, te la regalo. Entonces me decía: ah, sí, ya la estoy viendo. O me decía: no, todavía por aquí no la está muy nublado o algo, pero nos la regalábamos. Y yo llego al apartamento y como se ve ahí mismo en la oscuridad, se ve el blanco. Entonces yo digo: la luna de José Eduardo, que me está regalando la luna, esa luna. Y la escultura de estas cometas, que es el significado pues como de la libertad que te decía yo ahora. Él, que su espíritu con su espíritu de libertad, esa la obra empezada que él decía. Gracias a Dios, los artistas nos morimos siempre con una obra empezada en un caballete. Esa obra era para mi hijo, era el regalo que él le iba a hacer a mi hijo de matrimonio, pues, y le quedó empezada. Le empezó a pintar con Emiliano y hasta ahí. Entonces, inclusive yo le decía lo que te decía ahorita del cine: es verdad, ahí quedó la obra empezada. Yeah. Eso. Eso, aquí. La llegada del maestro José Eduardo fue más o menos a finales del 96. Él vino con otro proyecto diferente, principios del 97. Él llegó acá donde su familia, especialmente Juan Carlos y sus hermanos, con un proyecto totalmente diferente a lo de pintura. En ese proyecto fue que yo lo conocí. Empezamos a hablar de la historia de él, de su vida. Ahí contó que él era pintor, entonces nos creó la inquietud a un grupo que asistíamos a unas conferencias del proyecto al cual él vino al municipio. Y también por su lado empezó a conocer pues, gente en la administración y se hizo muy amigo del profesor Jorge Toro, que en ese entonces, 1997, o sea, en ese entonces, en esa administración, él era concejal. Y empezaron a hablar de arte, de pintura y de la inquietud que ya le habíamos creado a algunos de los que estábamos en el otro grupo para formar aquí un taller de pintura. Y Jorge Aurelio, con la ayuda del consejo del entonces secretario de Educación Nelson Arango, en la administración de don Jaime Arbeláez, apoyaron este grupo de inquietos y nos aportaron la mitad de lo que valía el curso en el entonces. Entonces cada alumno aportaba un tanto y el municipio le daba la mitad. Nos facilitaron el salón de la biblioteca pública. Una tarde llegó al despacho del licenciado Nelson Arango el licenciado Jorge Aurelio Toro
acompañado del maestro José Eduardo Ruiz. José Eduardo venía a hacer un recorrido por su pueblo y le manifestó a Nelson su deseo de quedarse en el municipio de Andes, pero que pudiera hacer una labor que le llegara a la comunidad andina. Y le decía a Nelson: yo soy pintor y yo quiero transmitirle a los andinos mi conocimiento. Nelson llegó con ellos a mi despacho y allí organizamos con el maestro José Eduardo, hicimos un convenio. Él respondía por una parte, el municipio le daba, no un sueldo, era una simple bonificación, porque era una época difícil económica para el municipio de Andes. Pero llegamos al acuerdo con el maestro José Eduardo y entonces se le adecuó un espacio para que él pudiera dar sus clases. Se hizo la promoción de inscripciones y afortunadamente la acogida fue excelente. El grupo se creció mucho, estaba Gustavo Ramos, que todavía está, Cristina Pareja, Sara Gutiérrez, estaba Omaira Rollave, Norberto Colorado, María Eugenia González, doña Lina Elorza, Patricia Ortiz, Ángela Bedoya. No, el grupo era muy grande, estaba Ramiro Flores, era doña Luz Marina Gómez, o sea, el grupo era muy, muy grande. Un grupo de estudiantes, un grupo de amigos, por cosas de la vida, habíamos empezado a pintar y el maestro José Eduardo nos invita a hacer una exposición, que fue la primera exposición que hicimos en Urbaniac. Compañeros expositores, señoras y señores, es un gran placer, es aquello que causa casi dolor de ver a estas personas exponiendo acá todo su talento, toda su fuerza, todas sus ganas, aquellas ganas que se derraman con el viento, que solo las puede expresar un niño cuando vuela una cometa o cuando vuela un avión hecho con una hoja de papel cuaderno. Son las ganas de personas que en el anonimato trabajan con las uñas, con todo aquello que tienen a su alcance, pero que hay un potencial grande que está escondido a veces en las personas. Solo falta un poco de motivación. Es un orgullo entonces mostrar esto que se está haciendo en Andes, para que ojalá nos demos cuenta que hay mucho por hacer y que hay muchas personas que lo pueden hacer. Esto tiene que quedar en el corazón de todos nosotros como una semilla que está dando frutos. Esto tiene que quedar en el alma de un pueblo, porque aquí se reitera lo que muchas veces se ha dicho: cuando el camino se pone duro, solamente los duros nos quedamos en él. El camino es duro, en el arte el camino es duro, pero hay que hacer cosas, definitivamente. José Eduardo Ruiz Posada representa tal vez el elemento humano, el talento humano más importante en la historia de la comunidad andina. José Eduardo, el trabajo de José Eduardo lo podemos catalogar como el más importante en toda nuestra historia por el impacto social que tuvo, por lo determinante que fue en el cambio de hábitos y costumbres en muchas de los sectores, de los parajes del municipio, tanto la zona urbana como la zona rural. Ningún artista había llegado, ni con su obra, y mucho menos con su conocimiento, a impactar a la comunidad rural del municipio. Había habido artistas pues, que hicieron trabajo muy individual en el municipio, pero nunca una escuela de pintura, una escuela de arte que trascendiera en el tiempo, trascendiera dentro de la cultura y trascendiera en las costumbres de los andinos.
José Eduardo llegó a hombres y mujeres, a niños y niñas, a jóvenes, adolescentes, ancianos, a personas con capacidades diferentes. Su impacto fue realmente notorio y cambió costumbres en la medida en que muchas familias, muchas casas empezaron a ver el arte como un elemento transformador de sus propias vidas. Él terminó amando la pintura, él terminó amando más a su pueblo en cuanto al arte, a tal punto de que ya el hombre puso en manos pinceles de madres, cabezas de familia, de niños, de estudiantes, de ancianos analfabetas. Entonces miren la transformación tan grande que él tuvo, porque eso era lo que él pensaba. Él quería que todo mundo estuviera metido en el arte, porque ese hombre era un artista que quería estar metido en el arte. Alguien me dijo, ¿por qué eso tan horrible? Una casita aquí, un edificio encima de la casa, otro por allá más grande. Y no es figurativo, no es exactico a la casa. Pero es una forma de representar el desorden arquitectónico que tenemos en Andes y la belleza de Andes. Es hermosamente feo. Andes Pinta para nosotros fue mucho compañerismo, tuvimos compañerismo, complicidad, se vivieron muchas aventuras porque empezamos desde que hicimos el mural y desde ahí nos conocimos, todos queríamos como luchar y luchar por sacar Andes Pinta. Cuando eran las exposiciones trabajábamos como locos todos para sacarlo adelante. Nunca se me olvida el año que le hicimos la exposición a José Eduardo, que era la retrospectiva, y trabajamos mucho, todos queríamos que fuera una sorpresa, entonces ir acá a conocer las personas que tenían cuadros sobre José Eduardo y nos los prestaban, y haciendo esa exposición al escondido para que José no se diera cuenta. Cuando ya lo invitamos fue algo muy lindo, entonces era como ese compañerismo que todos teníamos. Fue una época muy bonita donde se aprendió mucho y donde logramos ser una familia, porque Andes Pinta fue una familia, y creo que igual, aunque cada uno esté haciendo su trabajo y estemos aparte, igual uno estima mucho a los compañeros y sigue para nosotros siendo una familia. Siento que José Eduardo encarna al amigo perfecto, al amigo de verdad, a ese hombre que nos hace sentir que vale la pena vivir y que no estamos viviendo solos. José Eduardo fue un hombre que se entregó a la amistad de una manera íntegra, honesta, leal, respetó a sus amigos, a los que no lo eran, no porque fueran sus enemigos, sino porque no habían tenido un contacto con él, los valoró y los respetó en la medida que compartía con ellos esta comunidad y las comunidades donde estuvo. José Eduardo, tengo el honor y me precio de estar dentro de los amigos que más frecuentaba. Tengo el honor de que haya ido a mi casa muchas veces a compartir un tinto o una cerveza, viendo el paisaje de nuestro pueblo y hablando del futuro cultural del municipio, hablando de los buenos amigos, de los falsos amigos, hablando que la vida no es fácil, pero también que la vida es bella, que vale la pena vivirla. José Eduardo siempre estuvo con la palabra o el gesto justo para el momento indicado, el momento en el que, digamos, nos sentimos derrotados. Contar con un amigo como José Eduardo era como ver la luz al final del túnel. Entonces, para mí ese hombre personifica la verdadera amistad, la lealtad, la andinidad. El amor por su pueblo fue desmesuradamente infinito. El amor por su pueblo fue estandarte de su lucha. Era un hombre, un andino a carta cabal, que si bien recorrió el mundo, terminó identificando a su pueblo como, yo digo que una especie de paraíso, y el terreno totalmente abonado, el caldo de cultivo para desarrollar lo más importante de un maestro, que es transmitir su conocimiento. Familiarmente, él decía pues que mis hijos sean unos hombres con muchos valores, que sean un ejemplo para esta sociedad,
Eso era un sueño de él. Y básicamente, pues, cuando el hijo mío mayor se casó, que fue cuando él empezó enfermo, que ya mi hijo salía de la iglesia, dijo, bueno, ya cumplimos, porque ya también Eduardo estaba ya pues con su hijo, organizado y todo. Yo era una persona que iba constantemente a Andes, me gusta mucho el pueblo y pues allá hay familia, entonces yo iba constantemente y ver el cariño y esa cercanía, esa calidez que tenían con mi papá lo hacía sentir a uno, o sea, uno se sentía cómodo y tranquilo de saber que mi papá estaba muy bien allá, porque incluso a veces lo tomábamos en modo de charla y le decíamos, pa, es que usted es el maestro, donde usted caminaba con él en Andes, todas las personas lo conocían. Usted no podía caminar con él porque era andar con una figura pública, entonces saber que la gente le tenía ese cariño, ese respeto, que todos tenían esa muy buena imagen de él, de una persona responsable, respetuosa, trabajadora, era muy confortable o muy reconfortable para uno, porque uno sabía que él estaba lejos de nosotros, pero se seguía sintiendo en familia. Entonces él tenía ese sueño de irnos a vivir al pueblo. Y si estamos juntos y como a mí también me gusta mucho el arte y la cerámica, yo le decía, amor, sí, qué rico, y yo pongo un taller de cerámica, y entonces yo trabajo la cerámica, y vos trabajas, y me dice, sí, qué rico. Inclusive en enero de ese año habíamos pensado en eso. Él ya me decía, voy averiguando la casita, lo voy averiguando, y yo, sí, amor, vayan averiguando. Y entonces ese era un sueño. Y de Andes Pinta, él decía crear esa escuela de Andes Pinta y soltarla. Pues ya él como desde afuera, pero que mirar desde afuera cómo estaba funcionando, pero delegarle a otras personas que también fueran creciendo con Andes Pinta y que tienen también muchas cualidades. Ese era el sueño de él, que Andes Pinta permaneciera, porque él decía, ese es el cuarto de hora para las personas de las veredas, de los corregimientos. Él pensaba mucho en eso, inclusive cuando estaba enfermo, me decía, es que yo tengo que dar clase, tengo que ir a tal parte, es que me están esperando, me decía, siempre me están esperando. Entonces el sueño de él era eso, tener esa semilla, como tenía en uno de sus proyectos, como esa semilla de color en cada vereda. Y finalmente que todo se llegara a Andes Pinta, que Andes Pinta fuera esa base principal de todos los corregimientos y las veredas de Andes. Ese era el sueño de él. A ver, hágame el favor, Claudita. Ese no lo sé, aquí esos colores. Nosotros, los pintores iniciales, los que deportivamente iniciamos, nos fuimos convirtiendo en asociación. Contribuíamos como socios para tener unos fondos con los cuales sufragábamos los gastos para ir a las exposiciones a Medellín, para los gastos de la exposición de la Bienal Catía, para conseguir algunos materiales, porque luego en la Bienal Catía también empezamos a hacer el carnaval. El carnaval surge con la escuela de Andes Pinta y empezamos a hacer las máscaras. Hay otro grupo de personas de la comunidad que empiezan a unirse, ya también los de la tercera edad, los niños de la escuela de la corporación Inclúyeme Soy Como Tú, los niños que asisten al programa de Crecer, que es de bienestar familiar, y así poco a poco
fue creciendo y creciendo hasta llegar casi a desbordar toda la capacidad que tenía el profe. Y como lo dije en algún momento, no se muere quien se va, sino que se muere quien se olvida. Entonces, si siempre está en el recuerdo de los andinos, yo creo que el legado va a seguir por muchísimos años más. Me dice, profe, yo quiero pintar, pero es que no sé leer ni escribir. Yo le digo, para pintar no necesitas saber leer ni escribir.